entonces con Magín. Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Bueno, buenos días, Magín, y nuestras felicitaciones por ese nuevo compromiso como director de la Escuela de Economía de la Pucamaima. Bueno, gracias, sí. Ya es. Se prestigia esa universidad contigo, Magín. ¿Cómo interpretar eso? La verdad es que gracias, eso no, sí, no es que es un trabajo duro. Pero ya es la segunda vez. ¿Tú habías sido director? Sí, tenía unos años alejado, pero hablé con el rector, que me ha parecido una gran persona. Y bueno, estaba vacante el puesto y bueno, yo creo que siempre es un buen reto ayudar a los jóvenes para formar los nuevos neoliberales de las próximas décadas. Claro, la economía correcta. Bueno, es un reto, es un gran trabajo, hay que dedicarle tiempo. Y bueno, vamos a ver si la segunda parte son buenas. Yo creo que aquí hay mucho potencial. En los últimos 20, 25 años, la verdad es que la cantidad de economistas jóvenes que se fueron a estudiar fuera es muy grande. Hay muchos en el Banco Central, en el gobierno, muchos más en el sector privado. Y yo creo que hay que seguir creando una masa crítica de jóvenes. Así que, bueno, aceptamos el reto. Todos los jóvenes economistas, tuve una gran joven economista que trabajó para mí hace un buen tiempo. Todos, principalmente de las escuelas de INTEC y Pucamaima, tienen mucha calidad. Mucha calidad. Mira, hay dos formas de ver la calidad de los egresados de la universidad. Uno es, por lo menos cuando yo estaba dirigiendo la carrera, la tasa de desempleo de los egresados es 0. ¿Oye eso? Se colocan ya desde el último año. Entonces, eso significa que el mercado los está valorando. Y también otra forma de verlo es que en los últimos 15 años, por ejemplo, o 20, como yo dije, la mayoría de los egresados de INTEC y de la Pucamaima han sido aceptados en las mejores universidades del mundo. Nosotros tenemos una masa crítica grande, una parte en el sector financiero, tenemos muchos MBA de Harvard, de Stanford. Hay un dominicano que es profesor titular de economía de una universidad top 10 de Estados Unidos, que es Manuel Amador, un profesor a tiempo completo de la Universidad de Minnesota. Entonces, bueno, yo creo que hay talento. Obviamente la educación superior aquí tiene limitaciones, sobre todo presupuestarias. Sí. Hay pocos profesores a tiempo completo porque todos trabajan. Pero yo creo que se creó en el país una buena masa crítica, muchos en el Banco Central, que siempre invierte muchísimo, y hay excelentes economistas. Entonces, yo creo que en ese sentido, en las últimas décadas, el país cambió. Magín, antes de que tú expongas Magín está en mi top 5 de mejores economistas de este país. Ahora te hablaba yo de cómo los premios Casandra tienen que soberano, José, está igual que yo, adecuarse a la sociedad digital, si no se van a joder los partidos políticos. Cada día más fuertes. Pero si llevamos eso a la economía, tú que vas a dirigir la Escuela de Economía de la Pucamaima, la economía ha dado señales de que está produciendo un nuevo modo, se está organizando un nuevo modo de producción. Y hay dos señales de esas que son inobjetables. Lo primero, el Bitcoin, el oro digital. Hoy está marcando $72,000. 4.3 millones de pesos tú tienes que dar por un Bitcoin, que en la realidad no existe. Ni tiene ningún sustento que no sea una cadena de bloques. Eso por un lado. Y por otro lado, el fenómeno de economía colaborativa que se expresa en Uber y que se expresa en Airbnb y que se expresa en una serie de plataformas que dependen de la colaboración, ya no de la competencia. ¿Cómo podemos nosotros proyectar el tipo de economía que tiene que empezar a enseñar la Pucamaima o que tiene que empezar a enseñar INTEC o la UAS o lo que sea de cara a la sociedad que viene, a partir del 2030, para poner un umbral? Mira, ese es un buen punto que tú dices. Evidentemente hay grandes gigantes sobre lo que uno va aprendiendo del pasado, pero la ciencia económica va rápida.
No es lo mismo lo que se da ahora que lo que se daba hace 40, 50 años. En algunas ramas, yo diría política fiscal, política monetaria, no es que ha habido tantos grandes avances, pero ha habido. Ahora, hay premios Nobel que lo han ganado por la economía de la conducta, por ejemplo. Sí. Hace ya 20 años, los primeros. Hubo una Elinor Ostrom también, por estudiar el fenómeno de la cooperación. De la cooperación. 2013, Elinor Ostrom. Entonces, sí, la ciencia va avanzando y en esa medida, o sea, las universidades no deben ser estáticas, no deben ser dogmáticas tampoco. Yo creo que hay que coger de lo mejor de cada escuela. Ahora es una ciencia complicada. Lo vimos después de la crisis financiera del 2008. Fallaron todas las teorías. Por ejemplo, las teorías establecidas sobre la inflación. Hubo expansión monetaria gigantesca y no pasó nada con la inflación. Sin embargo, ahora volvió a haber inflación. Entonces, yo creo que es una ciencia que evoluciona. El economista tiene la capacidad de entrar en muchos temas y tiene una muy buena base. Por ejemplo, uno de los más respetados economistas de Inglaterra desde hace 30 años es de los mayores estudiosos de la felicidad, sí, la economía de la felicidad. No solo hay que medir el PIB. Entonces, Herbert Simon, por ejemplo, que ganó por las decisiones racionales, que ganó un premio Nobel por las decisiones racionales en el 70 y pico, acuñó el concepto de economía de la atención. Sí. Y ahora mismo todas las empresas lo que luchan es por la atención de la gente en las redes sociales. Entonces, lo que no hay que ser dogmático, hay que modernizarse. Es un reto acá. Como te dije, la educación superior tiene limitaciones. No es como en otros países que están ahí los académicos el día completo, porque no, lo que pagan la universidad no da en general. Pero yo creo que se ha llevado a un nivel que le permite a los estudiantes cuando van fuera competir y ahí seguir formándose. Antes del tema también que tienes para hoy, este lunes en la semanal al presidente le preguntaron sobre la reforma fiscal. Él respondió de manera vaga, dijo, bueno... Como debe ser. Pues. Hay que ver si más adelante se logra consenso, a ver lo que más conviene al país. Entonces uno se pregunta, ¿será que seguirán posponiendo la reforma fiscal y qué precio tendría esto? O en caso de que él logre ser reelecto, ¿este segundo periodo sería un buen momento para enfrentarla? Bueno, políticamente es un buen momento después de unas elecciones, y más si es un segundo periodo que se sabe ya que es el último. Entonces sería el momento político correcto. Porque se supone que es el último. Se supone. Bueno, según la Constitución es el último. Hasta ahora, sí. No es que va a haber una crisis inminente. Si no se hace este año, podemos seguir así. El problema que tiene el gobierno es que los intereses se están comiendo el presupuesto y necesita una reforma en parte para gastar más y en parte para bajar un déficit que no baja, es el mismo déficit desde hace 20 años. Entonces hay un problema estructural, como yo he dicho, con más gasto de intereses, menos inversión pública. Lo hemos dicho mucho aquí. No es sostenible que el país siga invirtiendo 2% del PIB, porque el deterioro de la calidad de vida ya es muy notorio. O sea, que hay que meter infraestructura en las ciudades para el tema de los tapones, hay que meter infraestructura con el tema del agua, si no aquí va a haber problemas serios. Entonces, lo que uno espera es, bueno, tal vez se siente a discutir un gran pacto, pero si un gobierno gana y tiene mayoría en el Congreso, bueno, puede actuar también. En el discurso sobre el Estado de la Nación, Biden pues resaltaba la fortaleza de la economía estadounidense. La China que está estancada frente a la China, frente a Europa que apenas pudo contener la inflación. Entonces destacaba todos estos elementos, Estados Unidos con crecimiento de empleo, con una serie de cosas. ¿Sobre qué base se ha producido eso? No se sabe, porque los principales servicios de pronóstico desde hace un año, por ejemplo, Bloomberg había pronosticado una recesión con una probabilidad de 100%. Entonces, la política monetaria se está redefiniendo. Nunca había pasado
que subiera tanto la tasa de interés y que se contrajera la cantidad de dinero a la economía, o sea, una política restrictiva, y que la economía siguiera creciendo. Yo creo que es una economía diversificada, resiliente, creciendo a más de 3%, eso es mucho, su potencial es como 1.9%, en el tercer o cuarto trimestre creció más de 5%, y lo que se está estudiando ahora es por qué no ha tenido la contracción monetaria un impacto en el crecimiento. Obviamente la Reserva Federal está feliz. Hay cosas inexplicables, por ejemplo, todo lo que dijo Biden es cierto, el desempleo muy bajo, se siguen creando empleos, la inflación ha bajado sustancialmente, la desigualdad ha bajado y él sigue muy impopular. La gente no lo percibe, entonces hay una gran contradicción que se está tratando de ver a qué se debe. Bien, Magín, yo quería preguntarle, volviendo una sección de preguntas y respuestas. Sí, volviendo a la República Dominicana y al tema de la reforma fiscal, a mí me gustaría saber desde su punto de vista 3 aspectos importantes que deben ser tocados en caso de que se pueda hacer una reforma fiscal en nuestro país. 3 aspectos. Mira, la próxima llamada. Mira, salió huyendo. Yo creo que la reforma, o sea, no debe seguir tocando al que siempre paga. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por combatir la evasión y el fraude tributario. Hay un tipo de evasión, digamos, que es hasta por desconocimiento, eso es otra cosa, pero combatir el fraude hay que hacerlo, porque el tema es que el que paga ya paga mucho. Yo creo que va a tener que ser gradualidad. El monto que aquí se necesita es muy grande y corregir eso en 1 o 2 años va a ser muy difícil. Tú decir que un impuesto que ahora recauda 10,000 millones lo quiere llevar a 30 o 40 mil es complicado. Julio. Entonces aquí va a tener que haber Manuel, gradualidad. sí. Y yo pondría un tema pero ya no me pregunten mucho. Yo creo que aquí para hacer una reforma tributaria seria hay que hablar del financiamiento de campaña. O sea, aquí hay que hacer una reforma del... Claro eso, que sí. Financiamiento. Digo, ¿el financiamiento privado o el público? Espérate, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué significa financiamiento de campaña para ti? Bueno, yo creo que hay que sincerizar eso, porque hay gente que te lo dice en la cara y me lo decía, yo no pago impuestos porque ya yo di para la campaña, entonces... Ya, el privado, ahí está. Entonces, La causa de toda la corrupción. Yo creo que hay que Manuel. poner las cartas sobre la mesa. Magín. No es subir solo impuestos y porque sí, vamos a corregir temas estructurales. Pero Magín, todo lo que dan pagan La próxima llamada. Magín. Espérate, todo lo que dan en campaña Manuel. Magín, usted tiene la ventaja, Magín, de que tiene una dualidad en el expertise. Maneja el tema económico, pero tiene la experiencia política. Muchos economistas solamente piensan en números. Señor, un director de impuestos internos está diciendo que el que da cuarto y para olvidan campaña el no tema paga. Todo político. lo dicen lo mismo. Magín, yo pienso que la reforma Pero no es verdad. viene sí o sí, no importa lo que pase, porque ya me parece insostenible. Es impostergable. ¿Verdad? Ahora, Magín, la pregunta es la siguiente. Su experiencia, ¿qué le dice? Primero, ¿tiene el empresariado la disposición para que una reforma estructural aquí le quite a ellos exenciones fiscales, por un lado? Y segundo, ¿usted cree que el pueblo está en disposición de aceptar una reforma fiscal sin que eso desaparezca? Bueno, o por lo menos se reduzca a su más mínima expresión. Alguien va a tener que inmolarse y salir a explicar esto. Y a ese alguien tiene que ser el gobierno y su funcionario. Y hay que vender la reforma. Ahora, el tema es, nosotros como sociedad, ¿verdad? Con bastante apoyo se aprobó una estrategia de desarrollo. Y por el lado del gasto, en el fondo, vamos cumpliendo más o menos las metas. ¿Qué es lo que decía la estrategia de desarrollo en el 2012? Más o menos el gasto público en estos años, debía estar cerca del 20% del PIB. El problema es que los ingresos se quedaron atrás. Entonces, ¿dónde estamos en gasto público en el 2024? El gobierno está gastando entre 19 y 20% del PIB, con muy poca inversión. ¿Y cuánto estamos recaudando? 14%, más o menos lo mismo. Ahora hemos llegado a 15% por los adelantos de impuestos, gateando ahí, ganando tiempo con amnistía, pero tú no puedes hacer eso todos los años. Entonces, si este es el Estado que queremos de aquí para adelante, bueno, hay que buscar más ingresos. Y ahora va a llegar un punto que no es que si la población lo acepta o no,
Es que tenemos la deuda en 60% del PIB, no hay inversión, los intereses son igual que educación, 4% del PIB. Entonces, por eso el director de presupuesto dijo la semana pasada, necesitamos más gasto, hay que aumentar salario a los bioanalistas, a los médicos, hay que hacer más obras. Entonces, si este es el Estado que queremos, hay que buscar más ingresos. Y el gobierno le va a tocar explicar eso. José. La gente habla de ingresos en la reforma fiscal para aumentar el gasto, pero yo no veo que los economistas hacen énfasis en la calidad del gasto. Y hay cosas que uno ve, por ejemplo, se gastaron 3.700 millones en un censo que no va a servir para nada. Nadie cuestiona eso, no hay la oposición no dice nada. El tema de los vehículos del Estado. ¿Por qué todos los vehículos del Estado no son eléctricos? Bueno, precisamente... Y te digo algo, no solamente que son eléctricos. Yo veo un paquete de instituciones públicas comprando Toyota Hilux de $67,000. ¿Qué diablo hace una institución pública con una Hilux de $67,000 cuando tú tienes una alternativa china que te vale $20,000? No consume combustible. Mira qué fácil. Bueno, el mantenimiento, el soporte. Bien, mira qué fácil es hablar de la calidad del gasto. Virgilio, a un esfuerzo. Dime sí o no. ¿La calidad del gasto ha mejorado en este cuatrenio? ¿Sí o no? Sí, ha mejorado. Okay. Nayib, la calidad. Un momento. Imposible. Nayib, ¿la calidad del gasto ha aumentado en este cuatrenio? No. Ok. Entonces, la calidad del gasto hasta cierto punto es subjetivo. Bueno, pero si ustedes hacen un índice, los economistas hacen un índice para nosotros medir, que se pueda medir la calidad del gasto. Mira, ya esa subjetividad va a bajar. Hay no tenemos índices, información. Hay métricas, por ejemplo, para un economista, decir que la calidad del gasto aumenta de un año a otro es difícil. ¿Cómo tú mides la calidad del gasto en salud? Cobertura, mortalidad, la esperanza de vida. Si tú inviertes en prevención, yo te agrego más valor de calidad. Ahora, el tema que yo tenía hoy era precisamente ese. Calidad del gasto. Para el gobierno ya hizo su reforma de calidad del gasto. Y lo dijo el presidente muy claro. Hemos emitido 32 decretos, varias leyes, 37 resoluciones para suprimir 13 entes y órganos. También la lucha contra la corrupción, la mayor transparencia y ahora somos más eficientes en la inversión pública en un 15%. Para el gobierno, esa es la calidad. Ahora, cuantitativamente, ¿dónde estamos? Que el gasto corriente ahora es 200,000 millones de pesos más que hace 3 años. Eso no es calidad. Entonces, hay gente que confunde mejora en la calidad con reducción del gasto público. Y no tiene nada que ver. Entonces, para el gobierno, la calidad ha mejorado, pero ahora estamos gastando 2% más del PIB en total. 3% más en gasto corriente y 1% menos en inversión. Julio, en ese contexto, para que no se quede troncho, espérate. Se puede buscar una tasa de productividad desde el punto de vista científico, económico, por cada peso público que se invierte. En la inversión se pública, puede medir. Sí, bien. Ahí está el potencial de la calidad, ¿verdad? Gracias, Magín. Después seguimos ampliando lo de la calidad del gasto. Magín estaba perdido. Yo ayer preguntaba si Magín había renunciado aquí al Sol de la Mañana. No. Cambio fuera. Seconza,